Estrategia de prevención y exclusión de Fusarium R4T en América Latina y el Caribe. Actuará como moderador Freddy McDama. Van a participar, y quiero invitarlos al podio, el ingeniero Juan José Pons, coordinador intergremial del Clúster Bananero del Ecuador y consejero de gobierno ad honorem en temas bananeros. También participará José Francisco Zúñiga, presidente de ASBAMA Colombia. Me indican que don Herbert Mateus Gómez, subgerente de protección vegetal de ICA en Colombia, también va a participar de este panel y lo hará de manera virtual. Bien, buenos días. Damos por iniciado esta mesa de diálogo en Fusarium. Bienvenidos todos los presentes y a quienes nos escuchan a través de la web. Nuestra temática de hoy, como lo mencionó Luisa, se trata sobre estrategias de prevención y exclusión de Fusarium raza 4 tropical en América Latina y el Caribe. Tenemos como invitados, quiero nombrarlos nuevamente, al doctor Carlos Urias, que nos acompaña online conectado ya. Él es el director regional de Sanidad Vegetal del OIRSA. José Francisco Zúñiga, presidente de ASBAMA, a quien le damos la más cordial bienvenida. Al ingeniero Juan José Pons, coordinador intergremial del Clúster Bananero y consejero del gobierno ad honorem en temas de banano. Y delegado del ICA, Herbert Mateus Gómez, su gerente de protección vegetal, que está acompañándonos online. Antes de iniciar, quisiera montar los antecedentes de la situación que estamos viviendo en la actualidad. Fusarium raza 4 tropical es una amenaza para la producción de bananos y se está dispersando, lastimosamente. Recientemente se ha reportado en Perú, hace unos años se reportó en Colombia, y la situación es bastante preocupante, ¿no? Hay muchas preguntas que se nos vienen a la mente. ¿Cuál es el rol de las olas migratorias de los hermanos venezolanos que cruzan las fronteras? ¿Cómo ha contribuido eso quizás a la dispersión del patógeno? ¿Qué hay acerca de las medidas de control? ¿Cómo ha reaccionado Colombia frente a esta situación? Hemos aprendido de países como Australia, Filipinas, etcétera, en el uso de microorganismos, medidas de bioseguridad, pero ¿cómo ha sido la aplicación de estas medidas en nuestros países latinoamericanos más que todo? ¿Es la realidad lo que condiciona en realidad esa aplicación de medidas de bioseguridad? ¿Qué hay acerca de los cuerpos de mandos? ¿Cuál es la logística que se necesita para controlar una epidemia de tal magnitud? Bueno, hay algunas interrogantes que gustosamente vamos a abordar hoy en este conversatorio. Y quisiera iniciar con una pregunta dirigida al doctor Carlos Urias, si nos escucha online. La incursión de raza 4 tropical en Latinoamérica, tanto en Colombia como en Perú, mantiene a toda la región en alerta. A pesar de todos los esfuerzos de bioseguridad para contener la fusariosis, al parecer nos indica que esta es una plaga difícil de erradicar, difícil de contener y fácil de propagar. Doctor Urias, ¿estamos haciendo mal? ¿O esto representa un claro mensaje que la pesadilla que vivimos con la raza 1 es inevitable nuevamente con la raza 4 tropical? Lo escuchamos, doctor. Muchas gracias y un saludo a todos nuestros amigos de este panel y a todos quienes escuchan. Bueno, la pregunta en realidad es un poquito fuerte, en el sentido de que podemos replantear de qué es lo que nos falta hacer o qué se hizo en otros lugares previamente a una incursión de este patógeno. Y quiero mencionar que en muchos casos las capacitaciones, las fortalezas de los diagnósticos se han realizado un poco tardíos. Y nosotros tenemos oportunidad ahora de hacer las cosas a tiempo. Creo que estamos en una posición que nos permite trabajar bajo un concepto regional, es decir, la América Latina unida.
En otras palabras, el desafío está en cómo hacer protocolos o estándares para poder armonizar la vigilancia epidemiológica. Es un estándar para trabajar el diagnóstico fitosanitario, o tener nuevas tecnologías. No basta solamente andar a pie, que es muy importante, pero ocupamos tener herramientas tecnológicas, uso de imágenes satelitales, uso de vehículos no tripulados, diagnósticos moleculares rápidos, y necesitamos tener sobre todo un aspecto muy importante, recursos humanos y recursos económicos garantizados. En un panel es fácil decirlo, pero cuando se viene un problema de esta naturaleza, y si no tenemos recursos humanos disponibles a tiempo, si no tenemos recursos económicos, pasa el tiempo más importante para poder contener o para poder trabajar en una problemática de esto. ¿Qué es lo que nos dice la experiencia en el área médica? Imagínense ustedes un departamento, un área médica de emergencia que no tengan ni los medicamentos, ni los médicos, ni los recursos para atender a ese paciente grave. Bueno, esperamos de que no nos pase lo mismo. Esperamos entonces de que podamos fortalecer estas cosas que todavía faltan por hacerse. No es que se haya hecho mal como tal, no quiero hacer énfasis en eso, pero sí es muy importante tener condiciones para establecer cualquier medida en tiempo y forma. Pero podríamos seguir insistiendo, y ahorita escuchaba la parte introductoria. Es muy importante encontrar respuestas a algunas preguntas que todavía no nos queda clara desde el punto de vista regional. Este hongo no llegó a pie, ni llegó por los migrantes. Hay que ser realistas. Este hongo no vino de forma natural. Alguien tuvo que haberlo puesto por acá. Y ahí empieza la polémica. Si encontramos rutas, vías de cómo llega a un punto, podemos entonces prevenir en el resto de los países o en el resto de áreas. Y esto lo lleva entonces a establecer de que eso que nos falta hacer, necesitamos priorizar. Porque, por ejemplo, ahorita, nuestra prioridad número 1 debe ser la exclusión con enfoque cuarentenario. Esa es nuestra prioridad. Que no se mueva donde está, que podamos lograr detectarlo en un momento de entrar a un sistema de producción y que podamos precisamente tomar todas las medidas preventivas. Esto nos lleva también a valorar las condiciones que se encuentran bajo el efecto de cambio climático. Corramos un riesgo muy acelerado y hay partes a favor de que se repita la historia y una parte a favor es precisamente no tener protocolos de bioseguridad bien definidos del concepto regional. No me refiero a un país o a alguna parte en específico. A no tener un estándar de protocolo de bioseguridad es una debilidad. Número 2, el cambio climático nos ha afectado bastante. Tenemos la presencia de 2, 3 ciclones por temporada. Ante un problema de esta naturaleza hay inundaciones muy aceleradas y esto también puede repercutir mucho en la dispersión. Y desde luego hay una serie de capacitaciones específicas que faltan por hacer, como ya se hizo seguramente en Colombia, se hizo en Perú, previamente a esto, que es una serie de procesos a nivel de simulacros. Pero todavía los simulacros los hemos hecho a nivel nacional. Quiere decir que hay países que desarrollan esa capacidad, pero no hemos trabajado todavía en un simulacro de contexto regional. ¿Cómo podríamos articular fortalezas? ¿Cómo podríamos articular insumos que nos permita actuar de manera rápida? No sé el tiempo que tengo para participar, pero sí voy a poner otro ejemplo, el caso de la búsqueda de un estándar de medidas de bioseguridad para la movilización de materiales genéticos. Insisto, tenemos que verlo bajo la línea horizontal del concepto regional. Y un país puede tener muy buenas medidas, pero otros países ya tenemos esas debilidades. Entonces necesitamos que buscar un equilibrio para poder entonces que los colegas que ya tienen esas medidas de bioseguridad también pueden influir y pueden inducir de que necesitamos jugar con reglas claras. Y más adelante podemos hablar sobre esto porque es un tema muy interesante. Quiero manejar otro estándar, por ejemplo, que estamos teniendo.
Todos los escáneres, la mayoría de los escáneres, para no decir todos, de los puntos de entrada como aeropuertos o puertos, no son manejados por la Secretaría de Agricultura, son manejados por la Secretaría de Hacienda o la de manejo de armas, y entonces hay una debilidad muy fuerte. Muchos de los países todavía nos falta trabajar con basuras internacionales. No se sabe qué hacer con basuras internacionales. Si se van a ir autoclavados, si se van a incinerar, etcétera, etcétera. También es otra debilidad. Muchos de los problemas vienen por basuras internacionales. Otro de los aspectos que muchos aeropuertos todavía no tenemos, unidades caninas para la inspección no intrusiva. Y así podríamos sumarle una lista en el cual nosotros ahorita estamos proponiendo una metodología para la evaluación de las capacidades de las fortalezas cuarentenarias. Y ya hemos hecho 8 pruebas y seguramente podemos hacer muchas más para evaluar esa capacidad y sobre todo por la capacidad de reaccionar. No sé si el tiempo me lo está permitiendo, pero con toda confianza me pueden decir más o menos un estimado para seguir participando o pasar la voz al resto de mis colegas, ya que somos varios. Sí, gracias, doctor. Mantengamos 5 minutos por respuesta, 2 a 3 minutos sería formidable, porque tenemos un gran número de preguntas que cubrir. Solo destaco un punto, doctor Urías, que usted mencionó, y estoy seguro que lo vamos a conversar más adelante, el tema del cambio climático, ¿no? Estamos pensando en la exclusión, mantener el patógeno fuera, pero creo que es hora de pensar de que, bueno, si se da una incursión en nuestro territorio, ¿cuáles son esos planes para mitigar aquellas situaciones que se escapan de nuestras manos? Inundaciones, se me ocurre. Aquí en Ecuador sufrimos inundaciones. ¿Qué podemos hacer o qué vamos a hacer en esos casos? Pero vamos a Colombia, José Francisco. Se dice que siempre hay un antes y un después, luego la incursión de un patógeno, en este caso, raza 4 tropical. ¿Cómo ha sido esa situación en Colombia? Bueno, un saludo para todos, para quienes nos acompañan de manera virtual, para Carlos y para Herbert, para Juan José y para pues toda la que nos acompaña. Ese antes y un después, claramente lo hay. Yo creo que en el momento que se tiene la primera sospecha, cuando empezamos a trabajar ya en el tema de la posible llegada del Fusarium a Colombia, lo primero que hicimos fue empezar a actualizar todos los protocolos, ponernos a tono con la actualidad, con la posible llegada del Fusarium, pero no detenernos ahí. Hicimos una lista propositiva de todas las cosas que necesitaba el sector y de inmediato buscamos un espacio del más alto nivel en su momento, como fue llegar a Presidencia de la República, acompañados todos. Tuvimos Augura, Bama, ICA, Agrosavia, todas las entidades coordinadas a presentarle al presidente de la República un plan de trabajo a partir de la emergencia que a bien recaudo tuvo. El presidente, la verdad es que mostró un liderazgo importante, delegó en el ministro de Agricultura lo que hemos denominado en Colombia los puestos de mando unificados, que no es otra cosa que unas reuniones de seguimiento periódico donde estamos todos los gremios, donde está el gobierno, donde planteamos problemas, donde planteamos soluciones y donde buscamos estar siempre avanzando en todo lo referente a Fusarium. Ahí te interrumpo, una curiosidad. La creación de estos puestos de mando, ¿fue una iniciativa desde un principio o fue consecuencia de una problemática interna de logística, coordinación? Porque sabemos que mover unos cuerpos, tú sabes, policía, ejército, control migratorio, etcétera, demanda mucha energía, mucha logística. Entonces, la pregunta es, ¿esto fue una consecuencia de una problemática interna o se pensó como una estrategia inicial? Estos PMU en Colombia se usan para muchas cosas, sobre todo para impactar cuando hay emergencia. En ese momento, pues el presidente da la instrucción, hagamos un PMU liderado por el Ministerio de Agricultura, pero en ese PMU no solamente estábamos instituciones privadas, públicas, como ICA, Agrosavia, también estaban todo lo que tenía que ver con ejército, policía, fronteras, porque desarrollamos un plan de trabajo que partía por tener unos puestos de desinfección a lo largo de las carreteras, que eso iba acompañado con la fuerza pública y con la decisión de la misma. Después de eso, pues se tomaron unas acciones importantes como fue el ICA, emite una resolución de emergencia donde nosotros como gremios,
les solicitamos tuvieran las herramientas y los dientes para poder exigirle a los productores que se pusieran a tono con las medidas de bioseguridad, con instalar los puestos únicos de ingreso, actualizar sus casetas. Desde lo privado avanzamos en La Guajira, particularmente en que la carga se transportaba solo con unos camiones dedicados a esta. Se generó un plan de trabajo para destinar recursos, tanto de los privados como de los públicos, para trabajar en todo el tema de prevención, en todo el tema de monitoreo, en todo el tema de divulgación del riesgo. Todas esas campañas que han salido en medio partieron de ese punto. Entonces, ese antes y ese después, parte de ahí, yo creo que fue muy acertado lo que hicimos. El plan de trabajo incluyó ese laboratorio que inauguramos recientemente con el presidente de la República en el Magdalena, en Urabá, por parte de AURA, se fortaleció el laboratorio que se tenía allá. Entonces, hemos ido fortaleciendo en la medida de lo posible todas las capacidades. Hemos ido trabajando para tener esos protocolos robustos y no nos hemos detenido solamente en eso. Hoy en La Guajira hay grandes ejemplos de cosas que se están haciendo, como es el uso de tricodermas. Hoy hay una innovación en temas de lo que llamamos placahuellas para tratar de evitar al máximo el transporte del suelo al interior de las fincas. Y hicimos un trabajo también de comunicación con pequeños productores. AURA atiende pequeños productores de comercio de cooperativas. ABAMA atiende bananeros de comercio local que tienen menos de 1 hectárea. Y a todos les dimos una infraestructura de bioseguridad suficiente para que tuvieran adecuados sus protocolos y para que tuvieran productos desinfectantes por un tiempo importante. José Francisco, cuando un patógeno de tal magnitud como Fusarium raza 4 llega a un país, sin duda es el terror de productores, de qué va a pasar con mi finca, ¿no? Estoy seguro que al inicio la producción ganadera en Colombia tembló en el sentido de la incertidumbre, qué va a pasar, pero luego de lo que ha pasado, del manejo que ha dado Colombia, el ICA e instituciones como la tuya, que han colaborado fuertemente, ¿cuál es ese sentir ahora? Tú que estás viviendo esa realidad, ¿los productores siguen sus procesos de manera confiada o hay todavía ese respeto por una amenaza presente? Muy buena pregunta. Parte del trabajo es mantener el ánimo en todo el tema de prevención alto. Nosotros hicimos un gran esfuerzo inicial y lo seguimos haciendo. Seguimos trabajando en todo ese tema de motivación para que la gente no descuide sus protocolos. Es así como con el reciente convenio que tenemos con el ICA, donde estamos entregando productos y insumos como alambre de púa para aislamiento en fincas de pequeños productores. Recientemente tuvimos una visita sorpresa, digámoslo así, de inspección, y la grata sorpresa es que los productores están motivados. Como tú lo dices, hay un momento muy difícil, es cuando se asume la emergencia, donde todo el mundo entra en una especie de pánico, pero el tema yo creo que no es entrar en pánico, que eso pasa, hay que hacerlo pasar muy rápido y atender la emergencia como debe ser. Yo creo que es de preocuparnos, pero más que de preocuparnos, es tomar acciones inmediatas para poder, pues lo que hemos hecho, por un lado, contener el hongo en La Guajira, que eso ha sido, y es un mensaje importante, ha sido un gran esfuerzo privado que se ha hecho allá con una inversión humana, técnica, científica, por parte del grupo que tiene el problema de Agrovit, que han hecho unos esfuerzos importantes, que están a la vanguardia y que siguen apostándole al sector con una gran impacto social en el departamento de La Guajira, que es un departamento en Colombia que tiene muchas dificultades. Gracias, José Francisco. Ya nos acompaña Herbert. Buenos días, Herbert, bienvenido. Tengo una pregunta, ya que se mencionó al ICA. Han pasado 2 años desde que se reportó raza 4 tropical en Colombia. ¿Existe en la actualidad, Herbert, un mejor entendimiento sobre cómo ingresó ese patógeno al país? O al menos conocer qué esfuerzos está haciendo el ICA para responder esa pregunta. Entender estos factores es importantísimo porque permite mejorar procesos de control y regulación, cosas que no pueden volver a pasar. Adelante, Herbert, te escuchamos. Sí, buen día para todos. Disculpen por los problemas de conexión que tuve para iniciar este panel. Específicamente respecto a la pregunta, nosotros
tuvimos varias hipótesis, digamos, respecto al origen, al ingreso de Fusarium al país. Digamos que la que más fuerza tomó fue la del ingreso de maquinaria usada que se compraba en algunas partes del país y que ingresó a Colombia. Pero más que mirar cuál fue la ruta de ingreso de Fusarium a Colombia, digamos que la preocupación inicial y apoyando lo que menciona el doctor Zúñiga es el tema de ya la tenemos, hacer el barrido inicial de cuál era la real situación de distribución para poder hacer unas medidas de control de bioseguridad muy efectivas. Y cerrar las rutas, ya teniéndola nosotros, cerrar las rutas de dispersión hacia otras zonas productoras. Si viene la zona de donde fue el reporte en el norte de Colombia, departamento de La Guajira, es límites con el país hermano de Venezuela, pues no quiere decir que este sea el principal riesgo. Por supuesto que es un riesgo, pero pues existen también todos los puertos, los aeropuertos, los pasos fronterizos con otros países. Nosotros tenemos frontera con Brasil, con Perú, con Ecuador, con Panamá, y hemos analizado en la evaluación de riesgo de la enfermedad todas esas posibles vías de ingreso al país para poder establecer las medidas de control. Entonces, el trabajo ha estado concentrado a partir de agosto del 2017, cuando se hizo del 2019, perdón, cuando se hizo el reporte, en poder hacer la contención y en poder tener el resultado exitoso, que nosotros lo decimos sin temor a equivocarnos, que 2 años después del primer reporte, la situación, el estatus sigue siendo el mismo de hace 2 años, y a partir de eso pudimos trabajar en la declaración del Urabá, que es nuestra principal zona productora de banano, como área libre de Fusarium, y estamos a puertas de hacer el mismo reconocimiento, el mismo estatus para el departamento del Magdalena, siendo el Magdalena vecino del departamento de La Guajira. Las acciones de vigilancia nos llevaron a poder establecer ese estatus también para el Magdalena de área libre de Fusarium. Bueno, esa es una pregunta que hice porque nos preguntamos muchos si la cepa que está en Colombia es la misma que está en Perú, y eso nos puede dar indicios de, bueno, en qué situación está Ecuador. Pero hablando de Ecuador, Juan José, queremos escuchar, hemos estado en algunas semanas, algunos meses trabajando en el COE. Sería bueno que nos digas, bueno, cómo se prepara Ecuador, ¿no? para una posible incursión. ¿Qué acciones concretas de corto, mediano y largo plazo ha tomado el COE para enfrentar esta amenaza, ya que tú lideras la parte de tema Fusarium aquí en Ecuador? Gracias, Freddy. Un saludo a todos los colegas panelistas, tanto presentes como virtualmente, que participan virtualmente, y a toda la audiencia para este foro. Lo primero que debimos hacer en el Ecuador, lo primero que hicimos en el Ecuador, fue dimensionar el impacto del Fusarium en el Ecuador, que es distinto al impacto que pueda tener en Colombia, a que pueda tener en Perú, o a lo que pueda tener en Australia. Porque estamos hablando de un Fusarium, de una plaga de las musáceas, que no es solamente el banano, como todos lo saben. Y en el caso del Ecuador, la producción de plátano es de una extensión enorme y de una cantidad enorme de pequeños productores. Estamos hablando de 10.000 pequeños productores de plátano, más o menos calculados al ojo, porque no existe un registro. Solamente en la zona del Carmen calculan que hay 6.000. En el caso del banano, estamos hablando que, dependiendo de quién dé la estadística, tenemos entre 7.000 y 8.000 productores de banano, de los cuales 6.000 por lo menos son pequeños productores, de los cuales por lo menos 3.500 hasta 4.000 están en la provincia del Oro, y otro grupo importante en parte de la provincia del Guayas. Entonces, el impacto del Fusarium en Colombia, ubicado en una finca
de un grupo económico productivo supremamente fuerte, que inmediatamente pudo reaccionar con el gran apoyo de los gremios y del gobierno, es distinto a lo que ha sucedido en Perú, que pega en un sector de pequeños productores a donde vemos que lamentablemente se está propagando y que es la gran amenaza que tiene el Ecuador, ya que hasta hoy el Fusarium no ha sido detectado en el Ecuador. Entonces, es importante partir de un análisis de la realidad del impacto que puede tener y como el factor socioeconómico que significa para cada uno de nuestras economías. A partir de ahí, el presidente de la República delegó al COE, lo elevó el Fusarium al nivel de la pandemia del COVID, para que el COE, el Comité Operativo de Emergencia del Ecuador, pueda aplicar las medidas que tienen carácter de vinculante, es decir, que son obligatorias para todos aquellos que forman parte de la estructura social ecuatoriana y de la estructura del Estado. El COE citó, convocó a trabajar en mesas de trabajo a el sector académico, representado en gran parte por Freddy McDama, la Universidad de Babahoyo, la Universidad Católica, a los gobiernos seccionales. Cuando se detectó el Fusarium en Colombia, la primera reacción que tuvo el clúster bananero del Ecuador fue esa: incorporar, por ejemplo, a todas las prefecturas provinciales. Y tuvimos gran acogida de la prefectura del Guayas, del Oro, de Los Ríos, de Manabí, para diseñar planes de trabajo focalizados en la realidad de cada provincia. Y arrancamos desde ese entonces, de hace 3 años, con esos planes y programas. Entonces, el COE consolida este trabajo, incorpora al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Gobierno, es decir, a todos aquellos que tienen que ver. Decía uno de los panelistas, y me parece que en Colombia el tema del control de los aeropuertos está en manos de las aduanas o de la inmigración. Bueno, en el Ecuador sí participa Agrocalidad en el control de los aeropuertos y puertos. Y eso nos da una mayor fuerza para respaldar los planes de lo que se tiene que ejecutar. El COE, una vez que recibió la delegación del presidente de la República, ha venido trabajando 4 a 5 meses en sesiones en las distintas provincias para recoger los problemas de cada provincia. Se reunió en Santo Domingo, Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, y ya tiene preparado el plan de acción que está siendo finiquitado, de tal forma que esto, presentado al presidente, se convierta en un plan de acción vinculante para todas las funciones del Estado, para todos los organismos del gobierno. Y por supuesto, eso incluye los organismos financieros públicos, porque hay que invertir mucho dinero, y eso incluye al Ministerio de Economía y Finanzas en asignar los recursos que se tienen que asignar a Agrocalidad, a INIAP y a todo el trabajo que se tiene que hacer. Pero tenemos que insistir en algo. Este no es solo un problema agrícola. Este es un problema, por lo menos para el Ecuador, de la sociedad ecuatoriana. Este es un problema que tiene que ver, por ejemplo, con la seguridad alimentaria. Todos los ecuatorianos consumimos 30 kilos per cápita de plátano al año. Nos encanta el bolón, la tortilla, el tigrillo y la empanada. Entonces, este es un problema muy grave para la industria del plátano. Y por supuesto es un problema muy grave para la generación de divisas y para toda la infraestructura que está atrás de lo que significa la industria bananera y platanera ecuatoriana. Gracias, Juan José. Resalto un punto que mencionaste sobre la realidad de cada país, ¿no? Esto determina cómo se llevan las acciones, cómo se las ejecutan. Determinantemente depende de cuál es la realidad de los países. Y esa es mi pregunta dirigida al doctor Carlos Urías. Si bien hoy se tiene un plan de contingencia publicado para los países miembros, ¿existe de manera adicional algún programa destinado para fortalecer la capacidad técnica de los países
sobre el manejo de raza 4 tropical en base a la experiencia de aquellos países que ya tienen la plaga y que permita hacer ajustes a los planes de contingencia de los países donde no está presente? Muchas gracias y muy buena pregunta. Quiero mandar también un reconocimiento, por ejemplo, a nuestros amigos de ICA Colombia, porque en realidad han hecho muy buen trabajo. También he estado presente por el Ecuador. Veo mucha dinámica, mucho esfuerzo, y eso es muy bueno. Seguramente lo están haciendo en Perú, pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo armonizar para tener un poquito más integral en la fortaleza de capacidades para enfrentar un problema de esto en Centroamérica o en Haití o en el Caribe y hacer equipo para poder manejar un situación? Cuando nosotros analizamos un problema, voy a manejar el caso de raza 4 tropical. Lo primero que buscamos es ¿de dónde es el origen del banano? ¿Y de dónde tiene como origen el patógeno? Y el otro indicador es ¿qué país ha convivido más con el patógeno? Otra de las preguntas clásicas es ¿cuáles son las fortalezas de estrategia cuarentenaria epidemiológica de algunos países? Entonces nosotros hemos visualizado, hemos hecho un análisis sobre esta naturaleza y encontramos obviamente el origen del banano en la parte asiática, el origen del caso de Fusarium raza 4 también por allá. Por eso a nuestros amigos de Panamá no le gusta que le digan mal de Panamá, y lo ratifico, porque no tiene nada que ver con mal de Panamá, excepto el nombre y excepto el marketing. Pero coincidimos entonces de que uno de los países que tienen mayor experiencia en el manejo de este problema y que han convivido por mucho tiempo es Taiwán. Ya establecimos relaciones con Taiwán, tenemos un equipo de trabajo interactuando con la Universidad de Taipei, con el equipo de ICDF, y obviamente tenemos también una gestión de un proyecto que empieza a trabajar a partir de enero del 2022, aunque ya se tiene la fase plan piloto. ¿Qué es lo que se va a traer con esto? Por ejemplo, ya hay investigadores que tienen la huella espectral de Fusarium raza 4 tropical. Entonces, eso nos va a ayudar mucho a la vigilancia satelital. Ya hay experiencias sobre el manejo del problema holísticamente hablando, de que hay que analizarlo, de que no solamente la amenaza ni el peligro es raza 4 tropical, es uno de ellos que está en el contexto de lo que estamos esperando, porque viene una serie de plagas de tipo cuarentenario, tipo virales, tipo bacteriales, que pueden estarse manejando ahorita como un principio de un inóculo que podemos tener una epidemia más rápida que la de Fusarium raza 4 tropical. Entonces necesitamos tener esa visión. Y lo hemos integrado entonces con Taiwán y de nuevo con otros países, pero no ha interesado mucho el modelo de trabajo de ellos. Desde el punto de vista cuarentenario, ¿qué referencias tenemos desde el punto de vista cuarentenario y de bioseguridad? Tenemos Australia. Entonces, Australia es un país que ha trabajado bastante sobre este aspecto. Tienen ya los análisis de riesgo, no son los clásicos. Las estrategias de medida de bioseguridad en los puntos de entradas son muy fortalecidos. Quiero mencionar que aunque no sea raza 4 tropical, otro referente que tenemos en Latinoamérica es el caso de Chile, para el caso de las aplicaciones de medidas en punto de entrada. Y podemos también incluir el caso de las experiencias que se han tenido en México para el manejo de Fusarium, sobre todo en el caso de tomate. Nada que ver, pero son modelos y son escuelas que hay que tomar para poder adaptarlas o adoptarlas en un momento dado. Esto nos lleva entonces a decir de que existen todavía muchas cosas que tenemos que acelerar. Cuando nos hacemos preguntas, ¿cuánto tiempo tarda en detectarse una planta enferma? ¿Quién la detecta? ¿Cómo se hace? Y vemos que hay un sector que todavía falta fortalecer, que es el sector productivo. Los técnicos de ellos son los principales vigilantes, entonces hay que capacitar mucho a ellos y podemos aprovechar algunos proyectos como el caso del BID. Por ejemplo, el BID nos acaba de autorizar un proyecto para elaborar todo un desarrollo que se llama Vigimusa. ¿Qué es Vigimusa? Es un centro de inteligencia, de monitoreo y seguimiento de cualquier problema fitosanitario en musáceas. Y yo me voy a adelantar un punto. El principal problema epidémico que estamos teniendo en muchos países, no voy a decir nombres, pero podemos estar inmersos,
son problemas de patógenos de suelo. Me refiero a Ralstonia y me refiero a Erwinia. Tienen hasta más probabilidad de contagiarse sus plantaciones con Erwinia y con Ralstonia ahorita. Pero son precisamente las escuelas que nos están dando fortaleza para manejar un caso de Fusarium raza 4 tropical. A lo que quiero llegar el mensaje es de que debemos de verlo todo esto integrado. No solamente es un patógeno, es parte de una historia que tenemos bien señalada y que obviamente se puede repetir, pero no podemos descartar a ningún otro de los que ya están ahorita en campo, de los que tienen ya una epidemia en campo y que incluso en muchos casos se está confundiendo con la presencia de raza 4 tropical. Y eso nos obliga entonces a volver a hacer prospecciones, a fortalecer capacidad de diagnóstico y estar muy pendiente de todo un escenario de patógenos de suelo y otras plagas que están inmersas, incluyendo cuando se habla de movilización de material genético. Entonces, estamos trabajando ahorita con 2 proyectos muy interesantes y desde luego con un enfoque de tener un recurso económico preparado para, ante un caso de una emergencia, evitar un poco la burocracia que se maneja en muchos casos. Me ha gustado la parte. Gracias, doctor. Sin duda alguna, la bioseguridad juega un rol importante no solo en patógenos como los que estamos conversando hoy en día, sino como otros de importancia también ya presentes en muchos de nuestros países. Y creo que eso me lleva a mi siguiente pregunta. Los mayores desafíos en relación a la bioseguridad, mucho más que la capacitación, yo sé que es necesario, es lograr que los productores logren implementarla en sus propias fincas, obviamente. ¿Qué ha hecho o hace el gremio bananero en Colombia para promover la adopción de estas prácticas? ¿Regulación o incentivo? Mira, ahí hemos trabajado yo creo que de la mano con el ICA, como lo dije anteriormente, y yo creo que hay un poco de las dos. Por un lado, la resolución que se emitió para el tema de la emergencia es la parte que le da los dientes al ICA para que no cumpla, se le quita su licencia de exportación. Quien no tenga unos protocolos de bioseguridad hoy en día, el gobierno colombiano, el ICA, con su uso responsable de sus facultades, va a una finca y puede quitar eso. Pero adicionalmente, hemos trabajado con todos nuestros afiliados para mantener esa motivación de ese cumplimiento, de que todos seamos vigilantes. Hemos destinado recursos, como bien lo he dicho, y hoy tenemos equipos destinados a hacer monitoreo, vigilancia permanente en campo. Hoy tenemos en el Magdalena y en el Cesar, hemos hecho cerca de 2 vueltas de vigilancia a todas las fincas y ya vamos a una tercera. Sé que mi amigo Emerson con Augura han hecho lo mismo en el Urabá. Entonces, por un lado tenemos regulación, pero por el otro lado tenemos la motivación y los equipos destinados de nuestras asociaciones y el ICA a trabajar en todo ese tema de monitorear, que creo que es uno de los puntos más claves en todo este tema de prevención en las áreas donde no ha llegado Fusarium. Excelente, gracias. Herbert, una pregunta. El manejo de brotes epidemiológicos demanda estrategia y recursos para ejecutar acciones. ¿Cuánto ha aportado el sector productor en el manejo de la pandemia en Colombia y cuánto el Estado? Pero más importante, ¿cuál es la visión de sostenibilidad para este rubro? Porque no se trata de lidiar con una emergencia solamente, sino de mantener a largo plazo, ¿verdad?, ese patógeno bajo contención. Sí, excelente pregunta y yo creo que tenemos una respuesta o una información desde Colombia que es desde todo punto de vista innovador. En primera instancia, los recursos que se han aportado han sido recursos tanto del sector productivo como del gobierno. Nosotros tenemos un estimado que el trabajo que se ha desarrollado en control de Fusarium, en torno al tema de Fusarium más bien, está aproximadamente en 18.300 millones de pesos en estos 2 años. Estamos hablando aproximadamente de 6 millones de dólares. ¿Cómo hacer sostenible, dice usted en la segunda parte de su inquietud, cómo hacer sostenible este programa? Ya está en curso en el Congreso de Colombia la aprobación de una ley donde el Fusarium va a quedar establecido como una enfermedad de interés nacional. ¿Qué quiere decir eso?
que a partir de ahí, por ley, se le tienen que asignar los recursos. No vamos a estar buscando y juntando un peso de aquí y un peso de allí para poder actuar, sino que por ley de la República vamos a poder trabajar todos los programas y sostener y fortalecer los programas de control de Fusario. Esta ley tiene estimado muy de manera gruesa aproximadamente una destinación de recursos para el programa de 45.000 millones de pesos año. Entonces, ahí está la sostenibilidad como una importancia total desde el alto gobierno. Interesante. Juan José, vemos y se trató el día de ayer este tema tan importante. Hay nuevos desafíos para el sector bananero. Pensando en mercado, la relación de subida de costos por los fletes navieros, ¿cuál es la visión de Ecuador? Sabemos que existe ese compromiso del gobierno ecuatoriano para el tema fusario. ¿Cuál es esa visión de productores y exportadores en lograr acuerdos para financiación, planes de bioseguridad que incluye acciones preventivas y de investigación a pesar de la situación que estamos enfrentando? Y si no, ¿qué acciones vamos a tomar? Tenemos que dividir en dos grandes grupos. El grupo de los productores medianos hacia grandes, de alta tecnología y con capacidad financiera propia, que ya están haciendo tremendas inversiones en sus plantaciones, muchísimos grupos, y que recurren a sus propias fuentes de financiamiento en la banca privada. Pero tenemos que, en el caso de Ecuador, trabajar intensamente con el pequeño productor. Pequeño productor, insisto, de plátano y de banana, porque son vasos comunicantes en el contagio, por último, aparte del tremendo impacto social que tiene. En el plan que tenemos diseñado con el COE, estamos hablando de una inversión de $22 millones en 5 años en agrocalidad, para todo lo que tiene que ver con el trabajo de monitoreo, detección y para prevenir el ingreso del Fusarium al Ecuador, porque todavía no está. Estamos hablando de la necesidad de un paquete de líneas de crédito en 5 años para pequeños productores en la banca pública, léase Ban Ecuador, que hoy está pasando por una situación crítica y que está en un proceso de fusión eventualmente con la Corporación Financiera Nacional, pero que se requiere líneas de crédito del orden de $400 millones para atender las necesidades de los pequeños productores que son de banano y plátano. Y estamos hablando y estamos trabajando en proyectos de investigación y desarrollo. Por ejemplo, hemos iniciado una relación entre la Politécnica y la Universidad de Berkeley que permita desarrollar por el método CRIL, tú eres el técnico, sobre el método CRIL el tema de edición genética. Y eso requiere una inversión de $25 millones. Inversión que la estamos viendo cómo la estructuramos con la Politécnica. Igualmente, la Politécnica, el CIBE, tiene un proyecto de energía atómica que también contempla la necesidad de invertir $1.600.000 en un proceso de 5 años. Es decir, están identificados una serie de proyectos a los cuales ya los tenemos que aterrizar en manejar el financiamiento. Y también es verdad, la banca privada, ayer hemos tenido un desayuno, por ejemplo, con el Banco Pichincha, ofreciendo a los gremios de bananeros una serie de aperturas de líneas de crédito orientadas al sector. Entonces, todo esto contribuye a que podamos tener las herramientas financieras para poder enfrentar primero la prevención, que no esté. Pero aquí hay que insistir. Este es un problema de cultura, queridos amigos y amigas productores. Si el productor no tiene la disciplina, si el productor no tiene la comprensión que es absolutamente necesario defender su finca, que la última frontera, que la gran muralla es la que haga alrededor de su finca para protegerse. Si el productor no se une, en el caso de los pequeños productores, y a través de la asociatividad pueden lograr las economías de escala que se requieren para hacer eficaces esas medidas preventivas,
todo lo que se haga no va a tener éxito. Esa es la pura realidad. Hemos actuado con gran fuerza, por ejemplo, en que hay que cambiar los sistemas de riego, porque un vector es el lodo que viene en el agua. Y por ejemplo, en el Ecuador, la ley hídrica, el reglamento de la ley hídrica, para obtener un permiso para construir un pozo de agua, toma 1 a 2 años. Es una cosa de locos. Ya logramos, ya está en la presidencia de la República, el proyecto de cambio del reglamento para que en forma mandatoria, en 30 días, se conceda o se niegue el permiso. Pero no puede pasar de 30 días. Si no, se considera silencio administrativo y se da aprobado. No podemos, tenemos que romper la tramitología que tenemos, lamentablemente, por lo menos en Ecuador, que verdaderamente nos amarra la capacidad de reaccionar a este tipo de amenazas. Gracias, Juanse. Antes de saltar a Colombia nuevamente y al doctor Urías, una pregunta más, Juan José. El mensaje es claro, raza 4 tropical no está en Ecuador, pero cuando se lo reportó en Perú, hablábamos de una afectación de 0.5 hectáreas. En la actualidad conocemos que ha crecido eso a, creo, 80 hectáreas. ¿Existe algún plan en curso o medidas extraordinarias que limiten una posible incursión a través de la provincia del Oro, que es una provincia de las más complicadas por su estructura productiva, pensando en que una de las grandes problemáticas es el control migratorio? ¿Estamos cubriendo esos pasos de ingresos de manera estricta, Juan José? ¿Qué estamos haciendo? A ver, primero, el tema del Perú, afortunadamente, desafortunadamente se está entendiendo, afortunadamente hay una gran iniciativa de un grupo de asociados, pequeños productores, ellos también tienen un clúster bananero peruano, que en asociación con importadores y en asociación con la Universidad de Wageningen y con la participación de un técnico ecuatoriano, el ingeniero Mario Cosarelli, están trabajando en todo un plan de centros, de cercar el fusario. Y esperemos que tenga resultados. Por ahora, sí, en efecto, hay información del SENASA, me parece que se llama, de que ya va por 80 hectáreas. Pero es que la zona donde se produce banano en Perú es banano orgánico, lo conocen la mayor parte de los productores, de pequeñísimos productores de media hectárea. Verdaderamente tienen que ir a cercos, sectores de riesgo que se tienen que unificar, que es lo que se tiene que hacer en la provincia del Oro, en las zonas donde están los pequeños productores y que ya lo están haciendo. Asociaciones de productores como el Guao, asociaciones de productores como San Miguel de Brasil, inclusive tienen sus propios laboratorios ya de microorganismos, para que hay que buscar medidas que vayan al enriquecimiento y al fortalecimiento del suelo con microorganismos. Entonces, todo eso lo están haciendo los productores. Ahora bien, hay que ser claros, es engañarnos pensar que vamos a controlar la frontera con el Perú o con Colombia. Son porosas. Eso es una cernidera. Si digo 1000 pasos me quedo corto, porque pasan por todos lados. Pero si los queridos vecinos del Perú vienen a vacunarse al Ecuador, porque aquí había vacuna y allá no, para el COVID me refiero, no para el fusario, no hay vacuna. Entonces, eso te sirve el tráfico que eso significa, el flujo de venezolanos, o sea, el comercio que hay, el contrabando de gas, de gasolina, de cebolla, de arroz, todo es transmisor del fusario. Por eso, la última frontera es el productor. Productor solamente se puede confiar en sí, en su capacidad de asociación, en su capacidad tecnológica. Con ponerle todo el peso al Estado, al gobierno, no va a funcionar. No va a funcionar. Gracias, Juan José. Doctor Urías, a pesar de los esfuerzos de capacitación sobre la temática fusario, que aquí en Ecuador ha sido bastante extenso, me imagino que en Colombia también, aún existe o se escucha un descontento en productores. Basada en la experiencia de OIRSA y su intervención en diferentes países, ¿qué modelos de extensión son los más efectivos para incrementar el área de cobertura? Es decir, llegar hasta el último rincón de un territorio bajo amenaza. ¿Es posible esto, doctor?
Muy buena pregunta, mira, porque hace tiempo, hace varios años, no sé quién se le ocurrió manejar una política internacional para eliminar el extensionismo. Y se pensó que todo el extensionismo tenía que caer en manos del sector privado y usar nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. No quisiera opinar si estoy en contra o no, pero lo que sí es cierto que se profundizó mucho esta corriente y agarró a muchos países, no a todos, desarmados en el aspecto del extensionismo. Y este tipo de problemas ahora traen una consecuencia, una lección aprendida que nos obliga a retomar la necesidad de establecer modelos de extensionismo. Y ya manejaban ahorita, colega de Ecuador, dos escenarios muy importantes, el escenario de Colombia y el escenario de Perú. Y voy a referirme al de Perú, donde existen pequeños productores, así como se manejaba, y que son diferentes esfuerzos y diferentes criterios de cómo manejar un problema de esto. Nosotros estamos, por ejemplo, recomendando mucho que se establezcan los cordones de bioseguridad, que rebasa o se suma a la sinergia para los que tienen la facilidad de hacer medidas de bioseguridad en sus fincas, que es lo que es más recomendable. Pero no aplica nada más para algunos que puedan hacerlo. ¿Qué hacer entonces con los cordones de bioseguridad? Y esa es una estrategia militar. No es una estrategia específicamente de origen fitosanitario, pero que se aplica mucho a la fitosanidad. Y varios países ya tienen modelos de establecer cordones de bioseguridad. ¿A qué quiero llevar con esto? Ok. De que cada país o región tiene que manejar su sistema de extensión, tiene que retomarlo y sobre todo debe caracterizarse por ser altamente participativo de todos los sectores. Si el modelo de extensión no es participativo, va a ser débil completamente. Y ya se mencionaba, ¿cuáles son las responsabilidades del gobierno? ¿Cuáles son las responsabilidades del sector privado? ¿Cuáles son las responsabilidades de las ONPFs o ORPs? Y tenerlo bien claro. Pero en mucho el extensionismo tiene que ser una responsabilidad muy horizontal. Debe de tener una participación de todos los sectores para poder hablar el mismo idioma, la misma metodología, la misma forma de reportar, la misma forma de inducir, promover y estimular cualquier actividad en estos puntos. Algunos países pueden aplicar escuelas de campo, otros países pueden actuar con el sector oficial porque así lo ordenan, pero todos aquellos que no se integren para tener un sistema de extensionismo muy participativo, creo que vamos a tener problemas. Vamos a llegar tarde a muchos problemas, a muchos enfoques que le puedan. Recuerdo nada más un eslogan que usted mejor que yo lo sabe. El extensionista, su objetivo es ver la familia, no la planta. Hay que tener a la familia con alimento, con sustento, con economía, y que es a partir de la planta. Eso quiere decir que la idea no es tener tanto en sí plantas verdes productivas, que es lo más interesante, pero bajo un enfoque de extensionista, involucra entonces ver familias que permitan sobrevivir ante problemas epidémicos o de esa naturaleza que transforman por completo la economía y la sociedad que ya se había mencionado anteriormente. Pero nuestra apuesta es inculcarle a que algunos sectores tienen que ser más participativos. Y voy a manejar otra vez el ejemplo. En veces se puede ir un poquito de choque, pero hay que verlo. ¿Dónde están las aportaciones de las transnacionales? ¿Quién tiene ese conocimiento? Desde el punto de vista extensionista, del extensionismo, ¿dónde están las aportaciones de otros sectores que todavía faltan en involucrarse para poder entonces visualizarlo como un problema horizontal regional, no solamente de un sector? Y se manejaba muy bien el caso de plátano. Hay algunos países que ya están enviando sus materiales de plátanos para ser probados, para ver cómo van a reaccionar ante el ataque de fusil a un lugar de origen. Y de luego todo ese tipo de conocimientos tenemos que pasarlo a toda una masa de comunicadores extensionistas para que nos ayuden a socializar más estos problemas y poder entonces entender más el fenómeno del manejo de un problema, no el control, el manejo de un problema fitosanitario de este tipo. Gracias, doctor. Importante reforzar estos planes, estos cuerpos de extensionismo, porque no es un manejo puntual, sino constante, ¿no? Tiene que haber transferencia de información de todos los cuerpos científicos, conocedores, hacia el productor, que es lo que más lo necesita.
José Francisco, quizás la presencia de una plaga cuarentenaria en un país, y digo quizás, puede condicionar la apertura o cierre de mercados, según su naturaleza y el estado que se encuentre, obviamente. La presencia de raza 4 tropical repercutió en las exportaciones de banano en Colombia. Mira, desde que arrancó la emergencia, la verdad, el tema de la forma como fue atendido en ese momento y a hoy, me lo podrá corroborar Herbert en su intervención, han sido erradicadas en La Guajira, cuando hablo de erradicadas, totalmente cerca de 200 hectáreas. Pero hemos venido incrementando producciones en Magdalena, en el Cesar, el Urabá mantiene pues su producción muy bien también. Entonces, ese impacto negativo que tuvimos al principio de la emergencia se compensó con mayor producción en otras partes. Pero no solamente fue el tema de que teníamos el problema, tú muy bien lo has dicho, el mensaje en los mercados internacionales, cómo se va a ver, porque al principio de la emergencia todo el mundo se exacerba, todo el mundo se altera. ¿Y cuál es el mensaje que empieza a llegar? Nos van a empezar a incumplir contratos en Colombia. ¿Qué está pasando? Hicimos rondas internacionales, tanto ICA, los dos gremios, a contar la experiencia de lo que estábamos haciendo para dar esa tranquilidad de que la fruta iba a llegar en buena medida. Que tuvimos la fortuna de que a la compañía que le llegó el problema tuvo toda la decisión, la firmeza de asignar los recursos que estuvieron a su alcance para hacer todos los controles en las fincas, para que en compañía del ICA en cuarentenarla. Entonces, todo eso fueron los mensajes que fuimos pasando. Les mostramos todo el resultado de todo lo que veníamos haciendo en coordinación con los convenios, toda la entrega de hidrolavadoras, tanto a pequeños productores de comercio nacional como a los pequeños productores de cooperativas, que si no tienen el apoyo del sector público, del sector privado, no los hubieran hecho. Entregamos amonio cuaternario, entregamos test de tirillas para medición de concentración de amonio, entregamos botas, alambres de púa, todo eso lo hemos venido desarrollando con esfuerzo público, con esfuerzo privado, para tener pues esos mensajes claros de que estamos trabajando y que vamos a tener pues esa disposición y esa disponibilidad de la fruta en la mejor manera. El uso. Sí, adelante, adelante. Es muy importante este tema sobre lo que puede afectar en el mercado. Lo primero es tener clara la comunicación de que el Fusarium no afecta al consumidor. Nosotros tuvimos algún despistado en la Dirección de Salud de Rusia que decidió parar como 3 o 4 días los desembarques, las descargas de banano de Ecuador hasta no verificar si tenían o no tenían Fusarium, porque afectaba al consumidor ruso. Felizmente el despistado se lo enrumbó rápidamente y se le demostró, inclusive por la Organización de Agrocalidad Rusa, de que no hay tal. Entonces esto es algo que debemos tenerlo muy claro. El Fusarium afecta a la planta. No hay banano, pero el que llega y se lo comen no tiene ningún problema en la salud del consumidor. Esto es algo que tenemos que tenerlo absolutamente claro. Y un segundo mensaje, que es coherente con el mensaje que hemos mandado ayer, todos los gremios de Latinoamérica productores de banano, es que el Fusarium demanda una inversión en bioseguridad y que esa inversión tiene que ser reconocida por el mercado bajo el concepto de responsabilidad compartida para asegurarse un flujo continuo y normal de un producto de óptima calidad. Gracias, importante mensaje, Juan José. José Francisco, antes de saltar a Herbert, el uso de variedades resistentes, cambiando ya a otra temática, frente a Fusarium raza 4 tropical, es la alternativa más eficiente una vez que el patógeno entra a territorio. ¿Cuál es la posición de Colombia con respecto al desarrollo de variedades adaptadas a sus condiciones locales, además del uso de las que están en proceso de importación? Sabemos que son entre muchas Formosana y Gal. Sí, nosotros hemos solicitado particularmente desde APAMA que se importe la variedad Gal.
y ya sabemos que vienen otras en camino de Brasil, vienen otras del CIRAD de Francia, hay varias en camino. Entendemos que esta es la forma como podemos acabar esta emergencia, pero que no va a ser algo inmediato. Nosotros no podemos quedarnos en que llegaron variedades que son promisorias, porque esa es la información que hasta ahora tenemos, y quedarnos ahí. Eso va a tomar un tiempo importante mientras esos desarrollos, esa investigación, esas variedades van a llegar, o ya llegaron algunas a Colombia, y van a tener que tener un proceso de desarrollo, de ver cómo se comportan en nuestro clima, de ver en La Guajira cómo, si las probamos allá, que esa resistencia, esa tolerancia, cómo se comporta, si eso va a dar económicamente los frutos que nosotros consideramos, si el mercado va a aceptar esa fruta en la forma, o si las condiciones de producción de esa forma van a ser las de los estándares internacionales. Entonces, creemos que ahí tenemos un trecho que ya hemos avanzado, porque ya tenemos identificadas algunas variedades con las cuales queremos hacer todas las evaluaciones y los desarrollos, pero todavía falta un trecho importante que nos va a consumir tiempo. No podemos quedarnos solo ahí. Nosotros también le apostamos a esa parte de conseguir recursos para otras cosas que nos ayuden a entender y a actuar en medio de esta emergencia. Por ejemplo, hoy estamos aplicando unos recursos en el orden nacional en Colombia en compañía de Agrosavia, donde vamos a tratar de tener desarrollos espectrales para poder tener detección con imágenes satelitales. Si eso se llega a dar, eso va a ser un gran desarrollo y una gran apuesta adicional como una herramienta para combatir el fusarium en Colombia. Y bueno, y siguiendo con el tema en Colombia, Herbert, el tema de importación es bien delicado. El mundo tiene los ojos puestos en Colombia y estamos tomando mucho ejemplo de ustedes. Conociendo de que estos materiales se han desarrollado, quizás unos en Filipinas, ¿cuáles han sido las medidas tomadas por el ICA para evitar la incursión de nuevos patógenos, que es un tema bastante apasionante, que no podemos dejar de hablarlo, porque si cometemos un pequeño error, podemos estar enfrentando una nueva problemática? Sí, bien importante contarles a todos el trabajo que se está haciendo y el trabajo que está en cabeza del ICA como autoridad fitosanitaria en Colombia respecto al tema de trabajar con variedades promisorias. No podemos decir resistentes porque pues está, como lo dice José Francisco, en trabajo, y la idea es llegar en el tiempo a poder probar si estas variedades promisorias realmente son o no son resistentes. Y algo bien importante que no se ha señalado, que estas variedades sean comerciales. No pudiéramos tener ningún resultado favorable si se logra una resistencia, una tolerancia, pero comercialmente no son variedades aceptadas. Entonces es un trabajo de mucha responsabilidad, de un tiempo bien prudencial, llamémoslo así. Esto no se logra de la noche a la mañana, y al respecto el ICA pues no se puede mantener, digamos, que cerrado al hecho de que proteger nuestra sanidad es prohibir el trabajo de investigación con estas variedades. Hay que dar las facilidades bajo el asumir responsablemente los riesgos, en la medida de que nosotros tenemos una normatividad que de hecho fue validada con Agrosavia, que es la entidad que realiza la investigación en el país, para crear lo que tenemos como una guía de importación de materiales promisorios a Fusarium raza 4T. En esa guía que está nuestra norma contenida de manera didáctica, si lo podemos decir así, en cómo se va a hacer todo ese, cómo se ha venido haciendo, porque ya ingresaron al país, a Colombia, materiales provenientes de Holanda, de Brasil y de Francia, y están en camino algunos otros materiales de Israel también. Esos materiales necesariamente están entrando a una cuarentena cerrada. ¿Qué es esa cuarentena cerrada? Son unas medidas donde se asegura totalmente que el patógeno no se puede llegar a escapar si es que viene en las plantas. Y en esa guía está, digamos, que la evaluación de riesgo rápida que se hizo, pero muy juiciosa, de cuáles serían los riesgos de patógenos que pudieran ingresar en estos materiales.
se tiene un listado de 12 patógenos que pudieran estar en riesgo de ingresar al país, y durante todo el proceso de cuarentena cerrada, el ICA con diagnóstico oficial tiene que descartar la presencia de cada uno de estos 12 patógenos para poder dar la liberación del material y que ya se pueda llevar a campo en zonas donde puedan tener la presión de Fusarium para mirar cuál es su comportamiento ahí sí de resistencia o de tolerancia. Y incluso, durante ese trabajo de campo que está para realizarse más adelante, se van a mantener las condiciones de bioseguridad en esos predios. Es decir, no vamos a liberar unos materiales para llevarlos a campo bajo presión de Fusarium y poderlos mover libremente en otros predios y demás, sino el trabajo de campo también se va a hacer bajo condiciones de bioseguridad una vez se agote el trabajo de cuarentena cerrada de los materiales que ya ingresaron y que van a seguir ingresando. Nuestros inspectores, y yo caigo en cuenta en un punto que es pertinente aclarar, el ICA tiene el control del ingreso de materiales en puertos y aeropuertos. El ICA tiene, a través de su subgerencia de protección fronteriza, funcionarios en cada uno de los sitios de ingreso al país, en los aeropuertos internacionales, en los puertos donde se verifican el ingreso de materiales vegetales. Entonces, ahí también ejercemos ese control, y asimismo esas son medidas que permiten dar tranquilidad no solo al país, sino también, como usted lo dice, están los ojos del mundo puestos en Colombia para mirar cómo avanzamos en el tema. También le podemos decir a nuestros vecinos, a Ecuador principalmente, digamos que es nuestro principal vecino, en donde el banano es de total importancia, que estamos haciendo las cosas de manera muy responsable y con todo el criterio técnico y científico que tiene que acompañar estos procesos. Bueno, siguiendo esa misma línea, Herbert, en el mundo científico la tolerancia del material formosana, que es el somacrón desarrollado en Taiwán, científicamente conocido como GCTCB 218, es ampliamente conocido y validado en diferentes países. Vimos de manera entusiasta cómo llegaba este material GAL a Colombia y nos preguntamos, ¿tienen evidencia clara sobre una resistencia o tolerancia de este material frente a raza 4 tropical? Se está construyendo esa evidencia. La respuesta puntualmente es no. No se tiene, no está escrito, no hay un artículo técnico científico indexado, publicado, donde nos diga que sí hay la resistencia y la tolerancia. No la hay, se está construyendo. Hay indicios en que son materiales promisorios, pero hoy no hay una evidencia en el sentido de que pudieran haber materiales resistentes a Fusarium, como por ejemplo lo es el Cavendish a la raza 1, que sí tiene esa tolerancia. Entonces esa otra parte de la película se está construyendo para en un tiempo prudencial, como lo señalaba anteriormente, poder ahí sí científica y técnicamente de manera sustentable decir si se van a tener esos materiales tolerantes o resistentes. Gracias. Y antes de saltar al doctor Carlos Uria, Juan José, ¿cuál es el estado de importación de esas variedades en Ecuador? ¿Qué pasos estamos dando? Bueno, realmente para nosotros lo que están haciendo en Colombia es un benchmark. Y poco hemos venido insistiendo y siguiendo la metodología del ICA y la celeridad con la que el ICA y los colombianos han reaccionado a empezar a probar estas variedades. Acá en el Ecuador hemos llegado por fin a un acuerdo en un protocolo con Agrocalidad y con INIAP para la importación. No ha llegado todavía al Ecuador, pero es supremamente necesario que lleguen para empezar ese proceso que nos dice Herbert de prueba, que es absolutamente necesario. Ahora, ellos tienen, Colombia tiene la suerte, bueno, la mala suerte, pero también suerte, de que tienen el Fusarium. Entonces, pueden probar con el enemigo presente. Nosotros no lo tenemos. Acá hemos venido trabajando
y ha sido muy loable el trabajo que todo lo que es capacitación en detección, pero partiendo del Raza 1 y con Gros-Michel, que no es lo mismo. Entonces, hemos vivido con la comodidad del Cavendish, 60 años, desde el Mal de Panamá 1. Hoy tenemos que iniciar aceleradamente las pruebas con variedades que por hoy no están probadas que son resistentes, sino tolerantes. Y que hay que ver, como bien dicen los amigos colombianos, si en el proceso de prueba van a tener las características comerciales necesarias para reemplazar al Cavendish. Porque hay un problema de productividad y hay un problema de condiciones organolépticas. Entonces, este es un tema que amerita mucho trabajo, mucha investigación, pero que tiene que empezarse ya, porque el Fusarium ya está en Colombia, ya está en Perú. Y vamos, ojalá que no sea pronto, pero estamos con una amenaza inminente de que puede llegar a Ecuador en cualquier momento. Gracias, Juan José. Invitamos a los presentes y a los escuchas que vayan preparando sus preguntas, porque vamos a tener un tiempo para que se formulen a los panelistas, para que también tengan la oportunidad de hacer preguntas. Doctor Urías, usted mencionaba un tema importantísimo al inicio de su intervención sobre cambio climático. ¿Por qué la realización de análisis de riesgos es determinante en la sanidad agropecuaria, teniendo como contexto plagas emergentes y el tema que ratifico cambio climático? ¿Qué acciones se pueden realizar para mejorar estas capacidades? Bueno, es una pregunta muy interesante y quiero antes de darle el enfoque más directo, quiero decirles de que hay un análisis de planteamiento de las ONPFs, por ejemplo, ICA y el caso Agrocalidad en Ecuador. Y quiero decirle que para nosotros nos da mucha confianza de que, por ejemplo, que esté Herbert enfrente del aspecto sanitario en Colombia, y nos da confianza también los trabajos de Agrosavia, un cuerpo de investigadores de alta calidad. Acaban de nombrar a un magnífico director de Agrocalidad, un magnífico director ejecutivo, y eso también nos da mucha confianza. Me refiero a Carlos Muentes, y también conocemos a nuestros amigos colegas investigadores, pero insisto, nuestra visión es más horizontal para ver la posibilidad de que esto suceda en cualquier punto o área productiva de toda Latinoamérica. Y entonces ahí puede cambiar el planteamiento, porque entonces el RP o el análisis de riesgo que tenemos nacional, tenemos que convertirlo a un análisis de riesgo regional y que incluso rebase el enfoque de elaborar una herramienta para establecer medidas, sino más bien para establecer áreas de riesgo con toda una categorización que nos permita definir cuáles son los posibles escenarios del establecimiento del patógeno en los diferentes puntos de los países. Y ya hay modelos para esto. Entonces, lo que se está ahorita es trabajando para ver todo ese mapa latinoamericano y decir, bueno, las fortalezas de Colombia hay que aprovecharlas como una buena elección. Lo que está sucediendo en Perú hay que ver el lado positivo, pero yo sigo insistiendo, ¿cómo podemos trabajar un poco? Por ejemplo, si sucediera un foco en Haití, como tenemos ahorita con el caso del PPA, es otro ejemplo. ¿O qué pasaría si lo pusiéramos en Guayana o en cualquier otro punto? Y eso es precisamente lo que necesitamos valorar para que se haga un análisis de riesgo realmente con las condiciones de cada país, pero que tenga un contexto regional. El hecho de tener elementos, incluso algo así manejaba Herbert, por ejemplo. Una de las hipótesis que se maneja en Colombia es de que este hongo llegó a través de maquinaria, y es muy buena hipótesis. Pero lo primero que nosotros nos hacemos la pregunta, ¿quiénes están construyendo carreteras? ¿Quiénes están construyendo ahorita presas? ¿Quién está construyendo estadios de fútbol? ¿De dónde viene esa maquinaria? Incluso hasta el pasto que están poniendo en varios estadios que están haciendo. No voy a manejar, pero ya tenemos una ruta identificada. Entonces quiere decir que si hay un flujo de movimiento de maquinaria,
incluso de otros insumos que están llegando y que obviamente no se visualizan como un riesgo, pero que en realidad puede ser una de las rutas. Eso podría ser también parte de nuestro próximo enfoque, que tenemos que verlo, un sistema de inteligencia fitosanitaria que vaya más allá de la biología, la patología, etcétera, etcétera, sino vaya conociendo algunos flujos y sistemas de comunicación. Pero los ARPs se necesitan tenerlos a la mano, actualizarlos. Y yo hago otra pregunta, por ejemplo, y también voy a referirme a Herbert, ¿no? Porque ya se hizo una parte muy interesante en Colombia de contemplar dentro de las categorizaciones o el estudio de análisis de riesgo ya 12 patógenos que son posiblemente también causantes de un problema. Pero eso quisiéramos ver en otros países, que no se nos emocionen, que no les jale la tensión de una competencia por competir, sino que se necesita tener todos los elementos para que se haga un protocolo estándar y no todo el mundo empiece una ruta de querer importar por importar, sin tener bien establecido las reglas del juego de esa importación y poder tener establecido planes de acción, de reacción ante un posible patógeno. Porque entonces de nada me serviría tener un RP si no tengo capacidad de accionabilidad, si se me presenta una enfermedad viral, en el caso de bananos. Entonces, esos planes de acción también deben estar sustentados con otro tipo de escaleras de conocimientos. Pero yo creo que va a ser la parte interesante que tenemos que considerar y que vemos la necesidad de establecer una ARP, un análisis de riesgo regional, y que entonces podamos también sumar esfuerzos y lecciones aprendidas para que esto lo corra. Acuérdense que Fusarium, un equivalente es el inicio de una red de una locomotora. Y al principio lo podemos ver lento. Al principio lo podríamos ver lento. Pero también puede llegar a una velocidad que sea imparable esto. Entonces son parte de los ejercicios que tenemos que analizar, creo. Gracias, doctor. Hablando de riesgo, José Francisco, para la predicción y manejo del mismo, del riesgo, se necesita de información, mapas, caracterización de los sistemas de producción, flujos de material de siembra, entre otros. ¿Cuán importante ha sido la disponibilidad y manejo de la data para la contención de raza 4 tropical en Colombia? ¿Cómo planificar en lugares donde no existe esa información? Mira, te cuento parte del trabajo que venimos haciendo y en ese sentido, por un lado, el tema de imágenes satelitales es clave, tener información de dónde está el banano, dónde se está sembrando, dónde se está cosechando. Nosotros hoy tenemos registros de cerca de 18.000 hectáreas de banano entre los 3 departamentos que están entre área de sembrada y área en proceso de siembra. Nosotros en el Magdalena particularmente hay una problemática con el PC en La Palma que ha hecho migrar a mucho palmicultor al banano. Y aparte de eso, hemos estado caracterizando todos los predios con los equipos de ingenieros que tenemos en campo. Son cerca de, particularmente en La Palma, tenemos cerca de 15 ingenieros que están predio a predio. Hemos caracterizado predios de los pequeños bananeros y tenemos caracterización de los grandes. En el trabajo de la resolución que queremos para declarar Magdalena libre de fusarium, es un trabajo adicional. Ahí se está haciendo toda la trazabilidad de los materiales que han entrado y esa es una información que se la estamos compartiendo al ICA para que robustezca esa información que se requiere para hacer esa declaratoria. Entonces, nosotros en ese sentido seguimos trabajando y pues todo lo complementamos pues con esa sinergia que hemos hecho con el ICA. Antes de saltar a Juan José, cuéntanos la experiencia ahora en el uso de microorganismos. Una herramienta más que está disponible para productores en el manejo de fusariosis. ¿Cómo han manejado en Colombia el uso, producción a escala de microorganismos y qué resultados han tenido? Mira, dar un resultado y decir una buena noticia, yo creo que es apresurado. Pero la información que tenemos, la información que manejo previo a este viaje, es que el tema es bien prometedor. O sea, que el uso de tricodermas, particularmente en los suelos de La Guajira, promete unos resultados bien positivos. Eso está, hasta donde tengo entendido, la información que me dieron están aplicando en suelo, pero también están haciendo las pruebas en los peltres, estos donde ponen fusarium y ponen
la tricoderma a ver cómo se comportan. Los resultados preliminares son muy prometedores y en ese sentido, pues, es el mensaje. La solución no es solamente va a ser tratar de conseguir la variedad tolerante resistente, encontrar un organismo, un microorganismo que le haga competencia al uso al hongo en el suelo, yo creo que también es otro reto y en eso también hemos venido avanzando. Juan José, dos preguntas muy expeditas en tu respuesta, por favor. Una, aquí en Ecuador el MAE concesiona permisos para acceso a recursos genéticos, es la ley. ¿Puede el COE intervenir en la emisión expedita de esos documentos de una forma inclusiva, ya sea para investigación o desarrollo de tecnologías para facilitar el desarrollo de productos? Y la otra, aquí en Ecuador tenemos una planta creada en el gobierno anterior y creo que está posicionada en INIAP. ¿Puede el COE intervenir para poner en funcionamiento o habilitar o gestionar recursos para que puedan estar la producción masiva de microorganismos disponible para pequeños productores? A la primera pregunta, sí, el MAE ha adoptado una actitud mucho más dinámica y mucho más facilitadora de los procesos. Es más, aprobó los procesos de la importación de la cal verdaderamente en una forma rápida, expedita, cumpliendo con los requisitos fitosanitarios de agrocalidad y de INAP. O sea, lo está haciendo y hay una predisposición de actuar en una forma muy ejecutiva en esta línea. Hay que reconocer solo a las actuales autoridades del MAE. En el tema del INIAP no tengo suficiente información, no te podría contestar, pero yo no soy un experto, un técnico, ni mucho menos como lo eres tú, pero en el tema de microorganismos que generan enormes expectativas, hay que trabajar muy seriamente para también no caer en los mitos y en las fórmulas mágicas, sino que verdaderamente se trabaje con los microorganismos que sirvan realmente. Por ejemplo, en el caso de tricodermas, lo que yo he escuchado de los que dicen saber es que hay que desarrollar tricodermas del lugar, del sitio, del propio terreno, de la propia plantación, ahí mismo, que son las que van a servir para combatir. No es que puedes desarrollar una tricoderma que la usas en cualquier parte del Ecuador. Y en esa línea conozco de tanto productores medianos y grandes como de asociaciones de productores que tienen sus propios laboratorios de tricodermas y que están trabajando con microorganismos que sean eficaces en cada microambiente, en cada microclima. Y por supuesto, el tema de el mapeo, el tema de la identificación de los circuitos de bioseguridad son absolutamente necesarios. Bien, quiero dar apertura al público aquí presente y a los escuchas en formular preguntas a los panelistas. Mientras tanto, también les pido a los panelistas que piensen un mensaje de reflexión, un mensaje final para cerrar esta mesa de discusión. Entonces, este es el momento, estamos abiertos a preguntas que tenga el público aquí presente. Vemos unas manos levantadas. Buenos días, mi nombre es Ángel Llerena, soy investigador de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. En primer lugar, quería comentarles que nosotros llevamos ya alrededor de 2 años trabajando con Fusarium raza 1 y aplicándole un aceite ozonizado. Y hemos tenido resultados excelentes controlando Fusarium raza 1. A tal punto que hace 2 años, en una convención aquí mismo del Foro Bananero, estuvo la doctora Gladys Tazán, ecuatoriana que vive en Mozambique y trabaja en Mozambique, y se llevó 1 litro del aceite ozonizado para trabajarlo allá en Mozambique con raza 4. Ella logró trabajar a nivel de caja Petri y a nivel de invernadero y los resultados de ellos fueron muy promisorios, muy importantes. Y a propósito que está aquí el ingeniero Juan José Pons,
hemos tenido conversación con él y también ya con la Universidad de la Frontera de Sullana, Perú. Ya nos aprobaron el proyecto. Universidad Católica va a poner la mitad del presupuesto y la Universidad de Sullana la otra mitad. Y es un proyecto que estamos esperando nada más que SENASA, que es la institución de Perú que puede permitir que este Fusarium Raza 4 llegue hasta el laboratorio de esta universidad para poder nosotros probar el aceite ozonizado. Entonces, esa es una alternativa agroecológica muy importante que de dar resultados positivos sería una de las soluciones que encontremos con Raza 4. Dios quiera que esto sea posible. Y entonces invitamos al ingeniero Pons, que el ingeniero, me parece que es Tanya Herrera, la directora del clúster bananero de Perú, y el ingeniero Guerrero, que tuvimos la reunión vía Zoom. Ellos me solicitaron que por favor esté enterado usted del asunto y que si es posible pues se involucre también en el proyecto. Gracias. Bueno, tenemos otra mano levantada. Por favor, les pedimos por preguntas, aprovechar el tiempo para los panelistas. Preguntas dirigidas a los panelistas. Buenos días, mi nombre es Carla Garcés, yo soy microbióloga y tengo 20 años de experiencia trabajando con microorganismos benéficos aquí en el Ecuador. La verdad es una pregunta con respecto a los microorganismos y al uso de tricoderma. Creo que tal vez es un poco difícil el poder tener laboratorios en cada finca o tener laboratorios en sectores pequeños, debido a que existen muchas contaminaciones, estamos hablando de microorganismos, y también podría ser el Fusarium uno de los contaminantes dentro de los laboratorios. Entonces, ¿cómo sería el manejo de experiencia con estos laboratorios que se puedan utilizar dentro de las fincas para evitar precisamente las contaminaciones cruzadas? No sé si Juan José y José Francisco. No soy científico, no tengo la suficiente información. De lo que yo conozco, hay asociaciones de productores en el Oro que tienen el laboratorio. No quiere decir que esté en la finca, sino que tienen el laboratorio en el sector y trabajan con el material del sector y prueban el material en el sector, especialmente tricoderma. Sí, la opinión mía es muy similar a la de Juan José. No soy experto en todos los temas de bioseguridad del laboratorio. Lo que sí les puedo decir es que el laboratorio ubicado en zona bananera para el tema de diagnóstico de enfermedades tiene una alta bioseguridad, alta protección para prevenir que se escape cualquier tipo de patógeno, y los laboratorios que se están, o el laboratorio que se está dedicando al tema de las tricodermas no está particularmente en una finca, está en alguna otra, en una zona aledaña donde hay unos sitios de acopio de materiales consumibles del día a día de la finca, y ahí es donde están haciendo pues este desarrollo. Solamente, perdóname, un comentario sobre lo que mencionaba el doctor Llerena. Me alegro que haya funcionado el contacto que tuvimos con el clúster del Perú, y encantado, por supuesto, de continuar colaborando con ustedes a que se fortalezca ese trabajo que va a hacer la Universidad Católica con la Universidad de Sullana. Sí, tenemos una pregunta online, Luis, adelante. Sí, claro que sí. La pregunta es la siguiente, la hace Hugo Carrillo. ¿Qué medidas se planean tomar para reducir el riesgo de diseminación del TR4 derivado de la irrigación con agua proveniente de fuentes de escorrentías, ríos, esteros, lagunas, sabiendo que no todas esas fuentes de agua se pueden reemplazar con agua proveniente de pozos profundos? No sé si escuchamos al doctor Urias Herbert, experiencia que han tenido con respecto al manejo de agua. Bueno, si me permite, Herbert, voy a hacer un comentario general primero. Y hace rato se mencionaba el caso de laboratorios de organismos benéficos. Yo recuerdo la misma historia con el mismo Fusarium, pero ahora en tomate, hace 45 años de eso. Y también efectivamente salieron miles de fórmulas, propuestas y todo lo demás, y es muy bueno, muy interesante. Pero todo tiene que validarse, ser muy riguroso científicamente y tener una aplicación en la vida práctica, en la vida real.
Entonces, bienvenidas las propuestas, pero hay que poner muy bien los pies sobre la tierra y no emocionarse. Desde luego es un área muy interesante que está en el campo de la investigación y que posteriormente puede estar en el campo de la regulación o del registro de productos, pero todo tiene su tiempo y tiene todo su formato. Ahora, también quiero decirle que existe un ejemplo de varios países donde existen redes de laboratorios específicos como controladores biológicos, y no solamente para el caso de Fusarium, para todo. Un gran problema que tienen las bananas ahorita son trips, cochinillas, etcétera, incluyendo otros patógenos, pero ya existen redes y muy interesante porque es semejante al esquema de cómo se manejaba en Ecuador, que son puestos por una inversión de productores, ellos tienen sus profesionales, ellos tienen su producción y ellos tienen su propio sistema de comercialización. Pero entonces son redes mucho más amplias que pueden llegar a otro lado. Ahora, el manejo del agua en el caso de algunos cultivos, voy a manejar nada más como ejemplo, en el caso de algunos cultivos se presta mucho porque se puede utilizar hasta filtros especiales, incluso hasta agua clorada, etcétera, etcétera. Pero el caso de banano es diferente, tiene una problemática, un sistema más complicado. Ahorita lo más importante es buscar el formato de que no se nos salga o que no lleguen afluencias especiales este patógeno para que pueda ser distribuido. Un experto me decía, mira, en Perú el hecho de que esté en Piura, tenemos que ver el lado positivo, espérate que llegue cerca de la Amazonía, porque entonces sí vamos a tener problemas bastante interesantes, pero ahora vamos a tener que modificar la estrategia y los planes de acción para cómo minimizar el riesgo de que esto se nos vaya a través del agua. Yo comentaba en la parte inicial que en nuestro caso, sobre todo en la parte mesoamericana o en la región del Caribe, enfrentar 2-3 ciclones es complicado. Es complicado. Todas las medidas de seguridad pueden ser rebasadas cuando sucede estos fenómenos. Pero ya hablar de sistemas de riego, Heber tiene la mejor experiencia en Colombia, por ver cómo se está manejando. Yo complementaría parte de lo que dice el doctor Carlos, pues la situación que se presenta en Colombia, en Guajira, pues no nos ha llevado a tener que manejar esa situación de aguas que puedan moverse entre predios. Es decir, no tenemos hoy la experiencia para decir que hayamos tenido que implementar medidas de control de la enfermedad en aguas que corran o escorrentías o demás. Lo que sí les puedo decir es que, por ejemplo, tenemos todo el cuidado especial con medidas de bioseguridad en los centros de lavado que tenemos, de desinfección de vehículos, para que esas aguas se dispongan en unos tanques especiales y se evite que vayan a llegar a los suelos, en las aguas con las que se hacen los lavados. Pero pues ahí también hay un tema por investigar, por trabajar y que la misma experiencia nos va a ir mostrando el camino. El tiempo se nos acabó. Mensaje final, conciso, José Francisco, Juan José. ¿Qué mensaje nos deja un país con raza 4 tropical, un país sin raza 4 tropical y cómo OIRSA puede seguir contribuyendo a esta problemática? Bueno, yo creo que el mensaje final, y creo que con esto lo hemos hablado incluso con Juan José, de este sector dependen muchas familias. Y eso nos tiene hoy aquí sentados a todos, hablando de precios, hablamos de cómo vamos a poner de mejor manera la fruta, hablamos de cómo el mercado nos debe escuchar en cuanto a que se nos reconozca ese tema de valor compartido. Y por eso estamos acá hoy. La responsabilidad de cada uno de nosotros en esto es altísima. Mantener los esquemas de bioseguridad está en cada uno de los productores. Ese es el mensaje claro. Preocuparnos, sí, pero ¿qué hacemos con preocuparnos si no hacemos nada? Hay que preocupar y actuar de una manera eficiente. Trabajar de la mano con el gobierno, hacer los llamados de atención que sean necesarios, es supremamente importante. El Fusarium no conoce si nosotros nos estamos hablando bien, si en Perú están haciendo, si en Colombia están haciendo, el Fusarium llega y se queda. Entonces hay que actuar. Y en ese sentido, uno de los mensajes finales es el tema de investigación. Esta muy seguramente no va a ser la última emergencia fitosanitaria. Tenemos que invertirlo. Lo anunciamos y lo hablamos con el presidente de la República en el día que inauguramos el laboratorio, y el mismo presidente es consciente en Colombia de que hay que apostar a investigación.
Dijo que quería un ente como Agrosavia de proporciones APA en Brasil, y esperamos y debemos apuntarle a ese tipo de escenarios a nivel internacional. Coincidiendo básicamente con lo que dicen los colegas colombianos, en el caso del Ecuador, el tema es un tema de prevención por ahora, pero sí también tenemos que enfrentarnos a una realidad. La porosidad de nuestras fronteras hace que este sea un peligro inminente. Ojalá que no esté aquí, pero no quiere decir que posiblemente esté y no lo hayamos detectado. Entonces esto demanda mucha cultura, mucho trabajo en equipo, en asociatividad y en responsabilidad de que si llegáramos a detectarlo en alguna finca, lo denunciemos inmediatamente a Agrocalidad para tomar las medidas preventivas. Esto es fundamental, porque como bien dice José, estamos en una crisis, estamos frente a una posible crisis social supremamente grave. No es solamente una crisis económica. Los grandes productores, las grandes empresas se van a defender, hacen sus murallas, hacen su circuito de bioseguridad. Los pequeños productores, esos 10.000 pequeños productores de plátano, esos 5.000, 6.000 pequeños productores de banano, tienen que asociarse para hacer sus circuitos de bioseguridad y tienen que capacitarse en toda la tecnología. Y tenemos que fortalecer todo el trabajo de investigación y desarrollo de las universidades como la Politécnica, la Católica, la Agraria de Babahoyo, de todos juntos poder enfrentar esta y cualquier otra plaga que se va a venir, porque con el cambio climático nadie sabe cuál es la próxima. Doctor Urias, sus palabras. Gracias. Si lo quisiera concentrar en 15 palabras o menos de 15 palabras, yo diría fortalecer las capacidades, actuar en tiempo y forma con suficientes recursos económicos y humanos. Esas son las palabras, pero las prioridades son seguirle apostando, el recurso no es mucho, seguirle apostando. Nuestra apuesta número 1 es la exclusión o minimizar el riesgo de introducción a las áreas que están libres. Esa debe ser nuestra apuesta número 1. La apuesta número 2, en caso de que llegue, tener capacidad para contener y confinar y, si es posible, entre comillas, erradicar los primeros brotes o los primeros focos. La prioridad número 3 es preparación o fortalecimiento de las capacidades en la prevención y manejo integrado de las plagas. Entonces, sí, ya estamos hablando de variedades resistentes. Y el número 4, la preparación para escenarios futuros. Y me gustó mucho la primera participación. La preparación para escenarios futuros hay que apostarle a la investigación y hay que apostarle a la transferencia de tecnología. Entonces, cuando hablamos de eso, lo primero que evaluamos es cuántos proyectos están actualmente ahorita para hablar de salud del suelo. ¿Cuántos proyectos están ahorita para hablar de la eficacia de controladores biológicos? Y si no existen los proyectos, entonces estamos hablando. Si no existe forma de financiamiento, también estamos hablando de más. Entonces son formas de cómo evaluar. Esas son las 4 prioridades que nosotros vamos a seguir manteniendo en ritmo. Exclusión, contener, preparar, manejo integrado y la preparación para escenarios futuros. Nadie dijo que las nuevas variedades posiblemente no duren lo que duran produciendo ahora las que estamos con estas variedades. Nadie mencionó que a lo mejor cada 3, 4 años tenemos que cambiar nuevamente las plantaciones. Pero en fin, será otro tema para otra ocasión y muchas gracias. Gracias a todos los panelistas. Por favor, les invito a que les demos un fuerte aplauso por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, José Francisco. Gracias, Juan José. Gracias, doctor Urias. Gracias, Herbert. Y los invitamos a que sigan con las siguientes charlas magistrales. Cerramos la mesa de discusión. Gracias. Muchas gracias. Gracias a los panelistas por su intervención.